Es viernes, ya comenzó el fin de semana. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Susana Lizano, Antonio Lascano y José Franco, vamos a hablar de un tema que seguramente muchos de ustedes se han preguntado. ¿Hay vida o no en otros planetas? Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. ¿Alguna vez se ha preguntado usted si existe vida en otros planetas? Esta inquietud, desde luego, se ha reflejado en libros, series y películas. Por mencionar algunos, La Guerra de los Mundos, E.T. el extraterrestre, Encuentros cercanos del tercer tipo, en fin, películas, libros, hay muchísimo, pero son ciencia ficción. ¿Qué podemos decir en la vida real? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Hay la posibilidad de que realmente seamos los únicos, la única vida que hay en el universo? Para hablar de este apasionante tema, primero saludo a mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido Leo, ¿cómo estás? Pues mira, yo fui siempre un desastre en las materias científicas, pero tuve algo que tuvo toda mi generación. Ese algo era Carl Sagan, ¿eh? Sí. Esa notable serie de televisión y luego el libro. Lo comento porque Sagan fue el primero que nos dijo, bueno, no el primero, pero del primero que nos enteramos que decía, a ver, en términos numéricos, tiene que haber vida en otro planeta. Entonces fue de pronto así como, ok, o sea, no todo era Star Wars y etcétera, ¿no? Entonces ¿tú sí crees que hay vida en otros planetas? Bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? No creo que, aunque no estaría mal, sospecho que civilizaciones extraterrestres no nos han invadido ni nos van a invadir, pero algún tipo de microorganismo perdido o algo tiene que haber por ahí, ¿no? Bueno, te lo pregunto antes de preguntarle, desde luego, a los científicos. Me da mucho gusto que esté con nosotros la doctora Susana Lizano. Ella es presidenta de la Academia Mexicana de Ciencia y miembro del Colegio Nacional. ¿Cómo estás, Susana? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Nos acompaña también el doctor, nuestro amigo, colaborador Antonio Lascano, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, también miembro del Colegio Nacional. ¿Cómo estás? Buenas noches, Toño. Leo, ¿qué tal? Julio, ¿cómo les va? Buenas noches. Y el doctor José Franco, él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. ¿Qué tal? Julio, un placer. Bueno, pues déjame empezar contigo, Susana. ¿Qué nos puedes decir? A ver, ¿tú qué opinas? Es que creo que hay dos cosas, ¿no? Es lo que dice la ciencia y lo que tú opinas. Puede ser lo mismo, desde luego, pero ¿tú qué crees? Así de entrada, ¿hay vida en otros planetas? Pues yo creo, como Julio, que en la galaxia hay un número enorme de estrellas y además hay un número enorme de galaxias y cada una de estas estrellas tiene un sistema planetario alrededor. Entonces las condiciones para que haya vida pues se tienen que dar en algún otro lado además de la Tierra. Yo creo que ese es el punto de vista de los astrónomos. No estoy hablando de vida inteligente necesariamente, pero aún así los números son tan grandes que pues ojalá sí hubiera vida inteligente en otros lados. Bueno, fíjate que esa es una distinción interesante la que haces. Cuando hablamos de vida, no necesariamente es vida como nosotros, como los seres humanos. Puede ser como un bicho, como una bacteria o como el reino vegetal, ¿no? Claro. Además, yo soy un fan de la ciencia ficción. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Toño Lascano, ¿tú qué opinas? A ver, creo que Julio lo puso en términos muy adecuados y matizó muy bien Susana. Si uno piensa en términos numéricos, la abundancia de planetas es tal que uno puede suponer que por pura probabilidad la vida tiene que haber aparecido en una otra parte del universo. Digamos que la escenografía está puesta.
También tenemos el script de la obra de teatro. Sabemos que la vida en la Tierra no es resultado de una casualidad, sino de un proceso de evolución que requiere de compuestos orgánicos, de su organización, etcétera. Y los compuestos orgánicos los vemos en muchos lados del universo, incluso los vemos flotando en las nubes de gas y polvo que hay entre las estrellas. Pero el punto en el que no tenemos nada claro es cómo esos compuestos orgánicos de repente se pueden transformar en un sistema que puede evolucionar y pueda replicar. Si concedemos que la abundancia de escenografías es tal que es posible que esos eventos se den, entonces yo sí creería que debe haber no civilizaciones inteligentes, eso... El papel del azar en la evolución de la vida inteligente en la Tierra es enorme, pero ciertamente sí que puede haber vida en otras partes del universo. En el sistema solar no, en eso sí soy muy categórico, no lo creo. Muy bien. José, tú que eres el astrónomo, ¿no? Supongo que te pasas un buen rato de tu vida viendo hacia el universo. ¿Tú qué opinas? ¿Hay vida en otros planetas? Bueno, mira, Leo, tanto Susana como Toño también estudiaron astronomía, o sea, somos colegas desde hace un buen número de años y yo creo que vemos las cosas de una manera muy, muy similar. Yo añadiría a lo que ya dijeron Susana y Toño, que la evolución misma del universo te da una perspectiva de por qué ha aparecido la vida en la Tierra y muy probablemente en muchos otros lugares del universo. Cuando inició el universo, las únicas componentes químicas que tenía el universo eran hidrógeno y helio. Y el resto de todos los demás elementos químicos que conocemos se formaron adentro de las estrellas. Las estrellas tomaron hidrógeno, helio y en reacciones termonucleares en su interior, pues generaron el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, etcétera, que tienen todas las moléculas que tienen los seres vivos. De tal forma que a lo largo de la evolución del universo se fueron creando todos estos elementos pesados y las explosiones de las estrellas y los vientos de las estrellas contaminaron a todo el universo con estos elementos pesados. Y la química que se da en el medio interestelar, porque entre estrella y estrella no hay un vacío, hay átomos, hay moléculas, la química que se da ha hecho que se formen moléculas muy, muy complejas. Y hemos observado en el universo moléculas tan complejas como los fullerenos que tienen, que son estructuras de carbono con 60, incluso 70 partículas de carbono. Entonces, la química interestelar es muy rica y cuando se formó nuestro sistema solar y cuando se han formado todos los sistemas solares, ya existen toda una serie de componentes de moléculas que podrían ser precursores de la vida. Entonces, no solamente, como dijo Susana, hay muchísimos planetas en nuestra galaxia y en todo el universo, sino que en el proceso mismo de la formación de los sistemas planetarios que hay en el universo, ya iban estas semillas de las cuales, en el caso de la Tierra, se formaron todos los seres vivos. Entonces, déjame preguntarte una cosa, José, perdón. ¿Por qué hablamos de vida en otros planetas? Potencialmente podría haber vida en otras estrellas, en satélites, en asteroides. ¿Por qué solamente planetas? Porque las estrellas, la definición de estrella es un objeto que genera reacciones nucleares en su interior. El Sol es una estrella y todas las estrellas son como el Sol. Sí. Entonces, son lugares que tienen temperaturas en su interior de muchos millones de grados y en la superficie de muchos miles de grados. Entonces, ahí es imposible que se forme vida. Pero en los planetas que tienen las condiciones adecuadas
para, por ejemplo, estar a una distancia adecuada de la estrella materna, pues tendrían las temperaturas y la presión adecuada como para que si hay agua, esta agua esté en forma líquida y puedan darse las reacciones bioquímicas, que son las reacciones que permiten pues, la posibilidad de vida en nuestra Tierra. ¿Potencialmente podría haber vida en satélites, por ejemplo? Si tú tienes un satélite grande, por ejemplo, la Luna, nuestra Luna, que es un satélite es tan grande comparado con la Tierra que hay quienes piensan que son en realidad dos planetas acoplados, pero si tú tienes una luna, un satélite así de grande, que mantenga una atmósfera, que la atmósfera sea lo suficientemente densa para que tengas agua líquida o algún líquido en la superficie, en principio puedes tener reacciones químicas que en la superficie de una estrella serían imposibles. La temperatura, el calor desbarata las moléculas. Cuando tú estás un bistec o un huevo, ves cómo se empieza a poner oscurito, se empieza a quemar. Bueno, estás destruyendo ahí las moléculas orgánicas. Lo mismo pasaría mucho antes de acercarse a la superficie de una estrella. En el caso de los asteroides, como en los que tenemos en el sistema solar, lo que es fascinante es que en muchos de ellos encontramos compuestos químicos orgánicos. Se perdió mucho por el asunto de la pandemia, pero hace varios meses los colegas japoneses llevaron a cabo una hazaña científica maravillosa. Mandaron un satélite a un asteroide, tomaron una muestra del asteroide, el satélite regresó a la Tierra y ahora tenemos en el planeta un pedazo de asteroide que incidentalmente es muy parecido químicamente a algunos meteoritos que caen en la Tierra y seguro deben compuestos orgánicos. Eso es algo que conozco muy bien, he trabajado en algunos meteoritos que son remanentes del sistema solar primitivo y ves las moléculas que Pepe estaba describiendo. Julio, adelante. Fíjate que es muy pertinente el programa que te inventaste hoy, Leo. También en términos, digamos, de coyuntura noticiosa. Los que leemos obsesivamente periódicos y demás, vimos recientemente 2 noticias presuntamente sobre vida en otros planetas, ¿no? Una, a la que no nos vamos a meter porque somos gente seria, es esos documentos desclasificados por el gobierno americano sobre supuestos ovnis, ¿no? Yo no me la creo nada. Fíjate que eso curiosamente sí lo he estudiado desde el escepticismo, aunque vuelvo a lanzar el mensaje, si lo que quieren es acabar con el planeta, ya se están tardando, o sea, o que nos colonicen. Pero la otra, y es de lo que yo quería preguntarles a nuestros invitados, es esta posibilidad de que haya restos de microorganismos en Marte, que parece que tiene más visos de seriedad. Hemos mandado tecnología para allá y parece que hay evidencias. Fíjate que me puse a leer, me puse a hacer la tarea para hoy. No me queda claro qué tan creíble es eso. A ver, Susana, no sé si nos puedas ilustrar al respecto. Sí, lo que menciona Julio es muy interesante. En febrero de este año se mandaron 3 sondas a Marte y ya llegaron en verano. Y una de ellas es el robot Perseverance de la NASA, que precisamente está buscando restos de vida microbiana en Marte, no que esté viva ahorita, sino que en el pasado pudo haber condiciones de habitabilidad en Marte, y de hecho el robot está incluso perforando las rocas marcianas para colocarlas en unos recipientes que otra misión pueda regresar a la Tierra. Entonces sí están buscando estas, digamos, evidencia de que en el pasado Marte tuvo agua líquida en la superficie y tuvo condiciones para tener alguna forma de vida. Incluso la atmósfera de Marte se está perdiendo, entonces en el pasado era una atmósfera más densa. Otra cosa que quería comentarles, que incluso a Toño también le interesa, yo creo, y está al tanto de esto, es que hay lunas alrededor, como había dicho Leo, que hay lunas alrededor, por ejemplo, de Júpiter. La luna Europa está congelada en la superficie, sin embargo, en la parte interna hay un océano líquido que puede tener las condiciones de vida. Y hay otra luna que está alrededor del planeta Saturno, que se llama Encélados,
que incluso está lanzando geysers en su superficie. La sonda Cassini es una sonda que estudió Júpiter y que ya pues se destruyó acabó su misión, pero la sonda Cassini sacó fotos de estos geysers que salen de Encélados. O sea, hay estas lunas que son como océanos congelados que tienen, no están, perdón, en la parte externa están congelados, en la parte interna están en forma líquida porque el planeta con su jaloneo gravitacional los calienta. Entonces, estas lunas del sistema solar también potencialmente pueden tener alguna forma de vida microbiana. Tienen los elementos químicos, tienen incluso estas moléculas que se han observado. En Encélados, Cassini observó moléculas por lo menos del tamaño de 200 átomos ahí pegados, de manera que sí se está buscando incluso en nuestro sistema solar, ya sea en el pasado en Marte o en estos satélites hoy en día. O sea, sí hay condiciones hay más lugares, los planetas son lugares donde se pudo desarrollar la vida, pero también sus satélites pudieron tener condiciones o pueden tener condiciones para esto. Pero entonces, Toño, ¿por qué tú estás convencido de que no, en el sistema solar no hay vida o no hubo vida? Creo que es importante esta discusión. A ver, mi argumento es un argumento de precaución en realidad, ¿no? Ajá. Porque hay muchos elementos que no conocemos en el origen de la vida. Déjenme poner un ejemplo concreto. Algunos se preguntarán, ¿por qué me interesa la cuestión del origen de la vida, el problema de vida extraterrestre o el problema de la evolución de los virus? Bueno, porque atrás de eso lo que tú tienes en común son preguntas o propiedades que recuerdan a lo que tiene la vida en la Tierra. Por ejemplo, los virus no están vivos, eso lo tenemos muy claro, pero tienen algunas propiedades de los seres vivos. La búsqueda de vida en otras partes del universo implica que tengas una definición de vida, que es algo de lo que carecemos, y la carencia de esa definición ha dado lugar a muchísimas confusiones, algunas de ellas bastante trágicas, en términos de las carreras de los científicos, de las investigadoras que lo han apoyado. En el caso de Marte, yo sí creo, como bien dice Susana, como estaba diciendo Pepe antes de que se lo comiera su perro, que hubo las condiciones para que se sintetizaran algunos compuestos orgánicos. Que esos compuestos orgánicos hayan evolucionado hasta los organismos no estoy tan seguro. En la Tierra tú busca cualquier roca sedimentaria que sea antigua y te vas hasta unos 4,000 millones de años, cuando el planeta era muy joven, y encuentras restos de microorganismos. No necesariamente encuentras los fósiles de microorganismos, pero sí moléculas que te indican que hubo actividad biológica. En el caso de Marte es muy tentador suponer que muy al principio las condiciones del planeta permitieron que no apareciera la vida, pero al menos compuestos orgánicos, y como bien describe Susana, entender eso sería absolutamente fascinante. El problema es que Marte ahora es un planeta muy oxidante, tiene un planeta con muchísimo oxígeno, y el oxígeno es uno de los peores enemigos que tienen los compuestos orgánicos. Cuando tú partes un plátano o una manzana en la mañana para hacerte tu licuado, se pone oscuro. Partes una papa y se pone oscura, se está oxidando. Las arrugas que nosotros tenemos con la edad son el resultado de un proceso de oxidación, las patas de gallo. O sea, ahí estás viendo los efectos claros de una reacción química. En Marte tienes mucha luz ultravioleta, tienes oxígeno, y esa es una combinación que se echa a los compuestos orgánicos. Por eso este empeño tan ingenioso de cavar, buscar en el interior, como bien dice Susana, con satélites que son unos robots deslumbrantes, tecnológicamente hablando, para ver si ahí hay compuestos químicos que se pudieran haber preservado. Y el gran investigador de esto, uno de los grandes investigadores a nivel internacional y nacional, fue Rafael Navarro, un amigo, un colega que todos conocimos, que desafortunadamente falleció víctima de COVID hace varios meses. No me digas, qué barbaridad. José, ¿tú cómo ves esta cosa de Marte que nos están contando? Muy interesante. Bueno, pues yo creo que ya
ya tocaron los puntos fundamentales Susana y Toño, y efectivamente es una lástima que Rafael Navarro nos haya abandonado tan temprano debido al COVID. Pero en esta búsqueda de vida yo creo que podemos diferenciar 4 formas diferentes de buscar la vida. Una es directa, que es buscar vida microbiana en cuerpos del sistema solar, ¿no? Como la Luna, Marte, Europa, Encélado, meteoritos, como ya mencionaron. Otra búsqueda sería una búsqueda indirecta. Buscar rastros que permitan inferir la presencia de vida debido a gases generados por la actividad metabólica de microorganismos en planetas extrasolares. Hay cerca de 4.500 planetas fuera de nuestro sistema solar que ya conocemos. Hay como 3.500 sistemas planetarios ya conocidos, y bueno, hay una búsqueda con telescopio de las trazas químicas que pudieran existir en las atmósferas de algunos de estos planetas. Entonces, tenemos la búsqueda directa, una búsqueda indirecta, y hay otra búsqueda con señales de radio. Está la fantasía esta general de que si hubiera civilizaciones en algún lado cercano del universo, pues ellos estarían transmitiendo vía ondas de radio, como por ejemplo la televisión, Foro TV, transmite a través de ondas de radio, y bueno, pues estas podrían ser captadas por los radiotelescopios. Y de hecho hay un programa que se llama SETI, que es la búsqueda de vida inteligente, que fue creado en 1985 por Carl Sagan, y que se han dedicado a tratar de ver si hay señales de vida inteligente, y a la fecha no se ha logrado. Pero también se han mandado señales desde la Tierra, y creo que es muy importante decirlo. Hubo un mensaje en 1974 también, en buena medida estimulado por la personalidad de Carl Sagan, para mandar mensajes al cúmulo M13, que es un cúmulo estelar. Pero después estas ondas que mandaron Pioneer 10 y Pioneer 11, que llevaron unas placas con un mensaje de la Tierra, y luego pues unos discos con sonidos de la Tierra por los Voyager, para ver si algún enanito verde en algún momento se topara con estas sondas y pudieran saber que existimos en la Tierra. Entonces hay muchos canales por los cuales se está buscando vida. A la fecha no se ha encontrado, y fuera de la Tierra no sabemos de ninguna otra, que es justamente lo que estaba subrayando Toño. Pero pues, es una búsqueda, la verdad hay que decirlo, es una búsqueda que lleva poco tiempo, 50 años quizás, ¿no? Eso no es nada en la historia de la humanidad. Pero me permite, tengo que hacer una breve pausa y vamos a regresar. Está muy buena esta charla de si existe o no vida en otro planeta. Regresamos. Estamos de regreso con Julio Patán, Susana Lizano, Antonio Lascano y José Franco con este tema buenísimo de si hay vida en otros planetas. Julio. Fíjate que me gusta que estemos haciendo como pequeñas referencias a Carl Sagan. Me corregí, ¿no? Yo dije, fue el primero que nos dijo que numéricamente debía haber algún bicho perdido por ahí. Luego me corregí, ¿no? Dije que más bien había sido el primero de que nos habíamos enterado nosotros. Ahí te va una referencia peculiar. Fíjate que hubo un señor en el siglo XVI italiano, Giordano Bruno, murió en la hoguera presuntamente por defender las teorías copernicanas, o sea, por decir que la Tierra no era el centro del universo. Él sostenía, siglo XVI, que nuestra Tierra orbitaba en torno al Sol, que había un infinito de soles en el universo infinito,
y que en torno a ese infinito de soles había un infinito de planetas y planetas con sus satélites. Fíjate, entendió eso. Y decía Giordano Bruno, repito, siglo XVI, que, ¿cómo no? En un infinito de planetas, pues debe haber otros seres vivos por ahí y por allá, ¿no? Lo que te quiero decir es que esas vías, digamos, científicas y tecnológicas que estamos explorando ahora los humanos, pues en alguna época las exploraron desde el sentido común y desde la lógica, desde el razonamiento, ¿no? Sí, totalmente. Digo, yo decía 50 años de búsqueda ya con, digamos, aparatos tecnológicos más sofisticados, ¿no? ¿Tú cómo ves, Susana? Esto está interesante porque si es la intuición de esa vida inteligente llamados seres humanos que nos ha llevado a preguntarnos eso y hacer hipótesis con base en deducción lógica, ¿no? Sí, claro, es muy interesante lo que dice Julio, porque, por ejemplo, el hecho de ver a todos los planetas que se alineaban en un plano, pues dio la hipótesis de que nacieron todos a partir de un disco alrededor del Sol, y así sucede. Eso lo sabían desde la época de Laplace, así que más o menos por el mismo tiempo que Giordano Bruno. O sea, sabían que tenían como un origen común, a pesar de no haber visto estos discos de gas y polvo. Cada estrella, cuando se forma a su alrededor un disco de material de gas y polvo que giran, este material gira alrededor de la estrella, y a partir de este material se van a formar los sistemas planetarios. Pero digamos, el razonamiento del origen común de estar originados en un disco es un razonamiento que viene desde hace varios siglos. Sin embargo, los primeros discos protoplanetarios que se observaron fueron hasta la última década del siglo pasado, o sea, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no teníamos los instrumentos, como tú decías, Leo, para poder detectar estos discos. Hoy en día, de hecho, bastante recientemente, es un campo de interés científico muy, muy importante. El origen de estos discos protoplanetarios, tenemos fotos de los discos, vemos cómo son, vemos brechas abiertas por planetas que se están formando, vemos planetas bebés que están en los discos y que los estamos sacando fotografías, pero es cierto que eso se infirió desde hace mucho tiempo antes de que tuviéramos la posibilidad de tener estas imágenes, ¿no? Y hoy en día, como dijo Pepe, ahí se han detectado planetas, los planetas más o menos, los exoplanetas, planetas alrededor de otras estrellas, también se empezaron a detectar a partir de 1995, o sea, muy recientemente se tuvo, digamos, la instrumentación científica capaz de detectar estos exoplanetas. Bueno, de estos exoplanetas hay un subconjunto que son planetas tipo terrestre, o sea, planetas sólidos, que además están ni muy cerca de la estrella para estar muy calientes ni muy lejos, y por lo tanto, si tuvieran agua, podría estar en forma líquida, que es lo que nosotros hoy en día conocemos como un requisito para la vida, tener agua en forma líquida. Hay 60 de estos planetas. De hecho, hay un instituto en Puerto Rico que se encarga como de tener estos candidatos a exoplanetas, los tiene en su página, y la verdad es que estos exoplanetas que están en la zona habitable, esta zona donde puede existir agua, son los candidatos para ser estudiados, como dijo Pepe hace ratito. El telescopio James Webb es el reemplazo del telescopio espacial. Va a dedicar una importante fracción de su tiempo para observar las atmósferas de estos exoplanetas potencialmente habitables, para buscar ¿cómo se dice? Señales biológicas que pudieran ser producto de actividad biológica en el planeta. A ver, por supuesto, eso nos va a tocar verlo en los próximos años. A ver, Toño, se dice que debe de haber agua para que haya vida, pero eso es una definición de vida, supongo. ¿Puede haber vida sin agua? Te lo pregunto. En realidad no. ¿No? El único ejemplo de vida que tenemos es la vida terrestre y el agua es absolutamente esencial.
Decía don Artemio de Valle Arizpe que algo tendrá el agua para que la bendigan. Y el agua, en primer lugar, es extraordinariamente abundante en el universo. La vemos en grandes cantidades en las nubes de material interestelar de las que hablaba Pepe. Es un solvente muy peculiar que permite que las moléculas orgánicas puedan existir e interaccionar sin ningún problema. Tiene una propiedad que a Carl Sagan le gustaba mucho señalar, y es que cuando se congela el agua, el sólido no se hunde, sino que flota, y eso te permite crear, entendemos muy bien el mecanismo físico que hay atrás de eso, y eso te permite preservar un ambiente líquido abajo del agua congelada, en donde la vida puede seguir prosperando, y es un indicador de las temperaturas a las cuales los compuestos orgánicos pueden sobrevivir y en principio evolucionar. Yo creo que uno tiene que reconocer que todos estos argumentos son extraordinariamente antropocéntricos, Claro. Están basados en la única forma de vida que conocemos, pero la química del universo parece ser una química básicamente orgánica, básicamente de compuestos de carbono, y si tienes compuestos de carbono, allí el agua es ideal. Y ya que se ha mencionado tanto a Carl Sagan, déjenme decir que yo recuerdo muy vívidamente la primera vez que lo conocí en un congreso que hubo en California. Él presenta una imagen de Marte tal como la vemos ahora, y enseguida le presenta una imagen, un dibujo que le había pedido a sus artistas, a la gente que trabajaba con él, que pusieran Marte como se veía al principio de la historia del sistema solar, antes de que el agua se evaporara. Y incluso los colegas más escépticos de que Marte haya tenido condiciones adecuadas, se quedaron atónitos, porque tú te das cuenta que Marte tiene que haber sido al principio un planeta con enormes cantidades de agua, con océanos, con lagos, etcétera. Y eso te muestra el valor académico, divulgativo de la imaginación, de una imaginación tan rica como la de Carl Sagan, que hace que no sé cuántos años después, gente como Julio, como Susana, como yo, nos sigamos acordando del valor enorme que tuvo en términos de difusión de la ciencia su búsqueda de vida extraterrestre. Entonces, a ver, José, si entiendo bien, en Marte existieron las condiciones para que hubiera vida. No sabemos si hubo vida, pero al parecer había esas condiciones, ¿es correcto? Mira, los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son las macromoléculas encargadas de codificar y almacenar toda la información genética de cualquier ser viviente. Entonces, cualquier organismo, ya sea microorganismo o mayor, que exista con vida en el universo, pues lo más probable es que esté formado por estas macromoléculas. Y además, obviamente, debe de tener carbohidratos, proteínas y lípidos, que son pues las que nos definen todas las formas de vida que conocemos, y que probablemente, si se da vida en Marte o en algún otro lugar del universo, pues estas son las moléculas que uno debe de buscar en caso de que haya vida en este momento, o, como mencioné hace un momento, los residuos que vienen del metabolismo de cualquier ser vivo, pues tienen firmas muy particulares, y esas son las que pues se están buscando de alguna u otra manera. Además, como lo había mencionado Toño hace un momento, hay formaciones calcáreas que son también producto de la actividad de seres vivos en ciertos lugares rocosos. Y, por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos formaciones en lagunas o alrededor de lagos que fueron formadas por microorganismos que pues tuvieron su trabajo y su metabolismo asociado a esta parte pétrea, y que formaron estas estructuras. Esas mismas estructuras se están también examinando o tratando de encontrar en Marte como posibles vestigios de una vida que ocurrió en algún momento en el pasado. Julio.
Pues fíjate que yo estaba. Bueno, no, antes voy a hacer una pregunta súper ñoña, si te parece bien. Me parece. Y luego voy de regreso a la ciencia ficción, ¿no? En estas, digo que es súper ñoña porque digo que estuve leyendo sobre el tema un poquito antes del programa de hoy, ¿no? Leí por ahí que parte de la complejidad de mandar tecnología a rastrear la posibilidad de microorganismos en planetas como Marte. Parece ser que parte del problema, y le quiero preguntar a nuestros amigos si así es que es muy fácil contaminar con microorganismos esos otros planetas. Es decir, equivocarnos en el sentido de que mandamos nosotros los microorganismos. ¿Es así? A ver, Toño, no sé si quieras contestar. Sí, muy rápidamente. Sí, ese es un riesgo enorme. Es un riesgo tan grande que de hecho en los años 50 Joshua Lederberg, un científico deslumbrante que hizo mucho para que la NASA dejara ser una agencia de medicina espacial y se convirtiera en una agencia que buscara el problema del origen, la distribución, la evolución de vida en el universo, impulsó mucho la creación de lo que ahora se llaman las oficinas de protección planetaria. Por mucho que tú quieras esterilizar un satélite, un objeto que mandas a Marte, lo puedes contaminar. No nos preocupa si va a dar a Venus porque la superficie es muy caliente y ahí se funde el aparato rápidamente, pero en la Luna, en Marte, estamos seguros de que debe haber colonias de los microorganismos que tú mismo enviaste sin darte cuenta. La esterilización requiere de trabajar en ambientes donde no se esté contaminado, tienes que pasar por filtros ultravioleta, es como entrar a un quirófano, tratas de reducir la cantidad de microorganismos para que no contaminen el objeto. Ahora, los seres vivos, como bien decía Pepe, como bien apuntaba Susana, tenemos una serie de marcadores biológicos. Por ejemplo, preferimos en general los isótopos más ligeros. Hay el carbono 12, 13 o 14. Los seres vivos preferimos el carbono 12 aparentemente por razones bioenergéticas. Y si tú encuentras alguna molécula rara en Marte o en la Luna, rápidamente lo primero que haces es buscar isótopos y las abundancias relativas de isótopos para saber si no estás encontrando no el hilo negro, pero sí la bacteria azul que se te fue sin querer, ¿no? Oigan, tengo que hacer una breve pausa y ya regresamos. Yo estoy aprendiendo muchísimo, no sé ustedes, pero qué tema más fascinante de si existe vida en otros planetas o más allá de la Tierra. Regresamos. Bueno, estamos platicando de si existe vida en otros planetas. Y por cierto, Susana, de entrada, ella dijo que pues es muy posible que sí haya vida, pero no, y utilizó el concepto vida inteligente, Susana. Me parece esto muy interesante, porque esa es otra discusión. Y les pregunto ahora, ¿ustedes creen que hay algún tipo de vida inteligente en otros planetas, Susana? Bueno, como dije al principio, los puros números indican que es probable que las condiciones para tener vida, o sea, moléculas o algún organismo que se replique, que metabolice, en fin, como Toño dice, hay que definir qué es exactamente la vida, pero bueno, hay muchos procesos que llevaron a la formación de la vida en la Tierra y a que apareciera la conciencia, o sea, nuestra capacidad de entender el entorno, ¿no? Eso realmente no tenemos una información de cuál es el proceso que lleva a producir la inteligencia, entonces eso es posiblemente más difícil. Sin embargo, sigo pensando que como los números son tan grandes, a mí me gustaría mucho que hubiera vida inteligente. No necesariamente se van a comunicar con nosotros. Las distancias entre las estrellas, entre las galaxias son tan enormes que eso no necesariamente va a pasar. De hecho, existe
algo que se llama la paradoja de Fermi. Enrico Fermi era un físico pues muy importante, muy famoso, que ganó el premio Nobel y que en alguna plática informal con sus colegas, pues decía, si hay tanta posibilidad de que haya vida en otros planetas, si hay tantos planetas, ¿dónde está esta vida? ¿Por qué no han llegado a la Tierra? ¿Por qué no nos han visitado? Y en realidad yo creo que es más difícil que haya vida inteligente, ciertamente. Yo no creo que sea imposible. Y también creo que nosotros, así con nuestra tecnología, que no es muy avanzada, o sea, nuestra tecnología tiene 100 años de que se desarrolló en la Tierra, ¿no? Sin embargo, somos capaces de encontrar una gran información sobre los exoplanetas, sobre ahora sus atmósferas. O sea, realmente yo creo que si hubiera una vida inteligente y más avanzada que nosotros, bastaría con que nos observen de lejos, no tienen que llegar hasta acá. O sea, las distancias son enormes y además nuestro planeta es un poco bárbaro, ¿no? O sea, realmente no estoy tan seguro que quisieran hacer contacto. Entonces, yo, como buena entusiasta de la ciencia ficción, pero además sabiendo que existen todos estos números tan grandes de posibilidades, digamos, de sistemas donde esto podría ocurrir, yo creo que sí debe haber vida inteligente. Que la podamos contactar, no necesariamente, al menos no en nuestra vida, pero que, pues, yo sí creo que el ser humano no está solo, pero eso es digamos, un buen deseo de mi parte, no tengo una evidencia científica. A ver, Toño, porque yo alguna vez leí que para que hubiera vida inteligente tipo lo que somos los seres humanos, tuvo que haber tantos eventos aleatorios, random, ¿no? Que son millones, que sería prácticamente imposible replicar algo similar a lo ocurrido en la Tierra. Pero no sé, entonces te pregunto a ti, ¿tú crees que sí puede haber vida inteligente en otros planetas? Bueno, otra vez depende de cómo definamos la inteligencia, Sí. pero yo creo que lo que acabas de decir es algo central, porque los seres humanos, los homínidos, los primates, donde Sí. tú ves claramente inteligencia de distinto tipo, somos el resultado de una serie de eventos donde intervinieron las épocas glaciares, la deriva continental, las grandes sequías, el meteorito que cayó y se echó a los dinosaurios y que permitió el desarrollo de los mamíferos, etcétera. Es decir, el elemento aleatorio en la evolución es absolutamente central. Pero déjenme decir algo en lo que yo creo que todos vamos a coincidir. Para que tengas inteligencia, tú necesitas tener un sistema nervioso. Correcto. El sistema nervioso es finalmente uno de los tejidos más especializados que tenemos los animales. O sea, cuando te estás desarrollando, una parte se va a ir a hígado, otro se va a hacer piel, otro se va a hacer córneas, otro se va a hacer tejidos. El grupo biológico más refinado en términos de diferenciación tisular, que es el nombre que le damos a ese proceso, somos los animales. El grupo más cercano a los animales en general son los hongos. Eso es algo que me gusta mucho decir para molestar a mis amigos vegetarianos, que se echan sin ningún problema una quesadilla de huitlacoche y se están comiendo lo más parecido que hay en la tierra a un animal. Pero los hongos no tienen tejidos. Entonces, ¿qué pasó cuando nos dividimos? Hace unos 800, 900 millones de años, una línea se fue para champiñones, otra línea se fue para los animales. ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues evidentemente nos cuesta mucho trabajo reconstruirlo, pero tuvieron que aparecer mecanismos de regulación, de diferenciación, acumulación de mutaciones, de recombinación, y eso te habla muy claramente del proceso, del carácter aleatorio que tiene la evolución. No creo yo que haya champiñones inteligentes en otras partes del universo, pero sí me gustaría pensar, como dice Susana, que hay formas inteligentes en otros lados. Bueno, pues te voy a citar, Toño, con nuestro amigo Genaro Lozano, que es vegano y no come, sí, para decir lo de los champiñones, lo de los hongos. José, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué crees? ¿Hay vida inteligente en otros planetas o fuera de la Tierra? Mira, yo creo que estamos aquí en la Tierra, somos animales complejos, inteligentes,
y sabemos que no hay nada que sea único en su especie. Entonces, si aplicamos ese principio, pues muy probablemente en muchos otros lugares o en algunos otros lugares del universo, muy probablemente hay vida inteligente. Y para que podamos tener vida compleja, la parte estructuras simples con vida probablemente existen o han existido en muchos lugares del universo, pero estructuras complejas, ya con células bastante más especializadas, como tenemos los animales y las plantas, pues eso requiere un proceso evolutivo que en el caso de nuestro planeta ha tomado, pues, el que nosotros estemos en la Tierra ha tomado como 4.500 millones de años. Entonces, el proceso en el cual se nutre la vida debe de ser un proceso estable durante muchos miles de millones de años para que puedan surgir estructuras complejas y en algún momento algún ser que pudiéramos llamar inteligente. Entonces es, creo, más fácil encontrar estructuras simples en muchos lugares del universo, pero es bastante más difícil encontrar estructuras complejas y todavía aún más difícil el encontrar seres que podamos encontrar o que les podamos llamar inteligentes como nos llamamos a nosotros mismos, a pesar de que cuando uno platica con algunos políticos, pues pareciera ser que no hay vida inteligente en este planeta, pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces sí se requieren periodos muy largos de estabilidad para que se pueda nutrir el desarrollo de esa vida. Entonces, al igual que Susana y Toño, yo creo que sí debe de existir, pero no debe de ser tan abundante como algunas personas quisieran creer. De hecho, la idea de que no estamos solos en el universo acompaña al ser humano desde que el ser humano es ser humano. Y efectivamente ha habido algunos proponentes de la multiplicidad de los mundos habitados que han sido muy famosos. Julio ya nos mencionó a Giordano Bruno, pero también Camilo Flammarion, un astrónomo francés del siglo XIX, pues también él pensaba y de hecho escribió libros sobre esta pluralidad de mundos habitados. Entonces, a lo largo de la historia hemos tenido esta idea, esta fantasía de manera recurrente, apareciendo por todos lados, apareciendo en la literatura e incluso en los trabajos científicos, y algunos han pagado con su vida el osar pensar en esto en momentos en los cuales pues el pensamiento único, hegemónico que existía, por ejemplo, en Europa, la Inquisición, pues no permitía que se fuera en contra de un pensamiento enraizado en lo que decía la Biblia y las autoridades eclesiásticas. Así es. Pues, brother Julio, te toca rematar el programa, concluirlo. Muy interesante, desde luego está toda la literatura, las series, las películas de ciencia ficción. A mí también me encantan. Pues, ¿a quién no le gustan esas cosas? En fin, Julio. Fíjate que a mí, bueno, voy a hacer una pequeña observación, reforzando lo que acabamos de escuchar. A veces hay incluso políticos que tienen formación científica y que no tienen inteligencia, pero vamos a dejarlo por la paz, ¿no? O parece que no la tienen. Más allá de eso, a mí lo que me gusta de la posibilidad de vida inteligente en otras partes, lo que más me gusta es la posibilidad de que esa vida inteligente haya llegado a la Tierra. Hay toda una subcultura sobre una presunta infiltración, digamos, de inteligencias superiores, extraterrestres, que vienen a conquistarnos, que a mí me gusta por lo que dice de nosotros, ¿no? Es decir, es una idea un poco perversa regodearte en, pues, que te hayan venido a colonizar seres de otro planeta, ¿no? Pero tengo la sensación, Leo, y ese es un poco el punto, de que es una manera, pues eso, perversa de tranquilizarnos. Es decir, eso
que haya seres superiores, que de alguna manera ya están aquí, la ufología clásica, habla de nuestras ganas de que haya un orden en lo que es caótico, impredecible y azaroso, que es la vida, ¿me explico? Sí. Entonces, no sé si hay vida inteligente en otras partes, pero dan muchas ganas de seguirlo discutiendo, ¿no? Sí. El delirio compartido también dice mucho sobre nosotros. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Julio. Oye, pues vaya qué tema, ¿no? Yo quiero decirles que he aprendido muchísimo, que me he divertido muchísimo. Ha sido un gran tema. Me han dado ideas para otros programas, ¿no? Desde luego esto no queda aquí, como tú dices, Julio. Bueno, hay toda la parte, digamos, de cómo Hollywood o cómo la literatura ha tratado esto. Es fascinante. Y bueno, pues agradecerles. Gracias, José. Muy buenas noches. Gracias, Susana. Muy buenas noches. Y gracias, Toño. Muy buenas noches. Encantado, gracias. Brother, nos vemos la semana que entra. Muy buenas noches. Abrazos grandes para todos. Gracias. Magnífica mesa la que tuvimos el día de hoy con 3 científicos mexicanos de primer nivel. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, el lunes. Mañana es sábado, caray. Mañana el lunes a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.